Bueno, muy buenas noches. Están las y los caníbales realmente muy atentos a lo que estaba pasando. Se saludaron con el ministro Guzmán. Vamos a contar algunas infidencias en un ratito nada más. Pero bueno, ya la estoy saludando a ella. Natalia Salvo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está Julián? ¿Cómo están todos? Doctor Aníbal Fernández, ¿cómo está? ¿Qué dice? Buenas noches también. Estoy bárbaro porque acaban de ganar las Leonas. Bueno, ahí está. Muy contento. Bueno, muy contemos contento. que el doctor Aníbal Fernández está siguiendo... ¿Ya terminó el programa? Acaba de partido? Terminó el partido. ¿Cómo salió? Allá está. Ganamos 3-0. Ganamos 3-0. Bueno, el partido de hockey de las Leonas. Después vamos a pedirle algún comentario con respecto a cómo salió eso, cómo están jugando. Se lo ve muy feliz también. Doctor José Manuel Ubeira, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Ubeira es un caso extraño donde uno tiene que tratar de obtener ese datito adicional desde el arranque mismo. Se mencionó la palabra bolillero antes del programa. Sí, hoy voy a lanzar una propuesta totalmente antigua. Bien. Que es el bolillero para acabar de una vez por todas, digamos, como esas recetas de guerra, ¿no? Donde uno no tenía nada que buscar porque no había nada para comer. Bueno, como se ve que hay una inmovilidad absoluta en el cambio de la justicia, le propongo a mis colegas, los abogados, sobre todo al Colegio Público de Abogados, que reinstalemos el bolillero para acabar de una vez por todas con el Forum Shopping. Bueno, después me va a dar más detalles. Ya pedimos un bolillero para mostrarle el efecto benéfico que puede tener un bolillero en la justicia, dice usted, en la justicia argentina en este momento. Yo creo que es decisivo. Sí. Aporto un chiquitito, porque si no, no tiene la gracia que tendría que tener. Si fuera tan bueno la forma de selección de los jueces con el sistema de la computación, o estaríamos votando en forma electrónica. ¿Por qué no se vota en forma electrónica cada vez menos en el mundo? ¿Por qué? Con el papelito. Porque es trucho. Con el papelito, que es el único que me garantiza que yo estoy interpretado adentro de la urna de la mejor manera. Bueno, después vamos también a visitar algunos ejemplos en el mundo, ¿no? Del famoso bolillero. Aparte no se dice... No es un sorteo, ¿cómo se dice? Desinsacular. Desinsacular. ¿Por qué es desinsacular? Porque si fuéramos 4, se vota menos sale uno, cuando vamos, ya no entra, entran estos 3, se vuelve a hacer, sale entran estos 2, se vuelve a hacer, sale queda uno solo, entra después van todos de vuelta a la bolsa para sacarlo. De todas maneras, Insacularían varios sorteos los árbitros, de todas maneras. Sí, nunca le tocaría a Cristina siempre con Bonadío. La palabra es una palabra latina que significa sacar de la bolsa. Sáculo es bolsa. Entonces el desinsacular significa eso, sacar de la bolsa. Y los romanos tenían un lema que decía que los pleitos tienen sus astros. O sea, hay una parte en el componente de la decisión judicial que está guiada específicamente por la suerte. Bueno. Vamos a estar con eso también. Es una definición casi, uno podría decir, de carácter filosófico. Lo saludo ya al doctor Roberto Feletti. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos, a todas. Muchos temas. Sí. Una excelente entrevista económica da alguna tela para cortar, algún pensamiento estructural volcado por Cristina en el discurso de campaña. Y Larreta ha jugado a la suerte de Vidal y Santilli, ¿no? Un escenario raro. Muy raro para Cambiemos, que explica su estallido interno ese. Bueno, después tengo algunos detalles interesantes en términos también de la economía y de lo que viene. Nos estamos llenando un poquito de artefactos. Por un lado, un bolillero. Por otro lado, esto que ustedes van a ver en pantalla ahora, que es nuestro relojito. A ver, señor director. Bueno, es una especie de bolillero, pero va marcando la cantidad de días prófugo de la justicia del señor Pepín Rodríguez Simón, 75 días, 23 horas, 6 minutos, 50, 51, 52, 53 y así sucesivamente. Son los días, las horas, los minutos y los segundos que este señor se caga en todos los argentinos y en la justicia de los argentinos. ¿Pero es un varado? ¿Es un varado más? No. No, yo lo vengo sosteniendo. Es un prófugo. Vengo sosteniendo desde hace mucho tiempo que Uruguay fue el refugio durante muchos años de las políticas más de derecha reconcentradas, buscaban refugio en Uruguay. O sea, los que bombardearon la Plaza de Mayo salieron de Punta India y fueron a parar a Uruguay. O sea que Uruguay es
Ahora, es llamativo que el partido, digamos, de la oposición no haga una presión directa sobre el actual presidente de Uruguay, porque este estatus de mantener a un prófugo en los términos de un país que está unido a nosotros por el Tratado de Montevideo del 40, es un hecho diplomático por lo menos grave. O sea, 75 días, por lo menos para no haber comenzado un proceso de extradición en toda la regla, cuando te lo está pidiendo un juez federal, que no es cualquier juez federal, sino que es el juez federal más antiguo de la República Argentina, en el ejercicio del cargo. En fin, de todas maneras, él debería sentirse totalmente arropado, porque los jueces que en su momento determinado validaron todas las políticas que este señor instrumentó, siguen todos en sus mismas poltronas. Es decir, que no, así que no sé a qué le tiene miedo. Claro, no habría. Pero hay un tema grave de Uruguay, en línea con lo que dice, que es no iniciar ese proceso de extradición, es echar una sombra de duda sobre la transparencia de la justicia argentina. Porque eso es lo que aduce Pepín. Él dice, yo no tengo garantías constitucionales, y si Uruguay lo protege, le da un estatus de refugiado encubierto. Está cuestionando la democracia argentina elípticamente. No es un tema menor, ¿eh? No, digo que, fíjense, además él lo primero que escribió es que era un perseguido político. Hablábamos de Nieto también, ¿no? ¿Quién fue el que le dio esa argumentación a Mauricio Macri o el que empezó a construir esa idea de persecución, este discurso espejo del macrismo? Sí. El mismo Nieto. Es decir, Macri lo que hace también, adelantándonos un poco a otra cuestión, a Nieto en las listas es protegerse él, porque ya con Pepín no lo puede hacer. Todos los días, diariamente, salen novedades en las causas en donde se ve el modus operandi de Pepín, agobiando empresas, sucedió con el grupo Indalo, el teléfono de Nieto es la caja de Pandora, contacto con gente que también es de las actuales filas del PRO. Sí, realmente hay que hacer una acotación a esto. El 129 de la Constitución Nacional desde 1994 dice que se crea la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que tendrá un estatuto. No es una constitución. Un estatuto. No tengo yo la seguridad de que lo que tenga este personaje nefasto sean fueros que lo soporten. No los tiene. Estoy convencido inmunidad que no, de arresto. Porque ese estatuto constituyente no es una constitución y no tiene esas condiciones. Claro, es bueno aclarar lo que dice Aníbal. Hablando de Darío Nieto, ¿no? Claro, en el estatuto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el artículo 79, se establece la inmunidad de arresto, lo que en los términos casi que lo plantearía José es que no podría ir en cana. Sí. Bueno, a ver, los invito, todos hablaban de la caja de Pandora. Hoy pasó algo realmente notable, que es una nueva prueba, si uno quiere, una más de tantas, que va en el sentido que lo planteaba recién Natalia Salvo. Esto es que durante el mandato del expresidente Macri, a través de lo que era un sistema de una mesa judicial, pero al mismo tiempo con la connivencia de otros sectores del Estado, ocupado, por supuesto, en ese ejercicio por quienes estaban dentro del gabinete del expresidente Macri o también en la sombra, no en el gabinete. Bueno, se perseguía políticamente, se perseguía a grupos empresarios. El objetivo era asfixiar financieramente por un lado, pero después directamente esa persecución terminaba con muchos de ellos presos, como fue el caso de los accionistas del grupo Indalo. Y voy a compartir con ustedes, vamos a compartir algo que se publicó más temprano en el día de hoy en el sitio El Cohete a la Luna, que dirige Horacio Berbisky. El artículo es de Alejandra Dandán, y allí se mencionaba en forma exclusiva una cantidad de datos que surgen de lo que es la agenda que está dentro del teléfono de Darío Nieto. Saben ustedes, hay una causa judicial, esa causa es contra el expresidente Mauricio Macri, también contra algunos ministros de su gabinete, en este caso también Rogelio Frigerio, vamos a mencionarlo porque es uno de los que está siendo objeto de esa investigación. A ver, y compartimos el detalle que me parece muy, muy elocuente de lo que es una fila, un renglón, si usted quiere y me permite, del bloc de notas y de la agenda del secretario privado del expresidente Macri, Darío Nieto. A ver, señor director, si lo podemos ver. Bueno, lo vamos a leer rápidamente. Dice los mensajes de la persecución, 13 de noviembre del 2018. De estos hay
cientos, ¿no? de asientos, es decir, o de notas. Y en este caso dice 13 de noviembre de 2018, Impregilo, Italia, más fácil porque se presentó en la primera licitación. UTE está reasignando, proceso judicializado, se puede cambiar, espera OK, la fuente es el cohete a la luna, que dirige nuevamente Horacio Berbisky, y varias cuestiones, ¿no? Yo decía recién, esto es una nueva prueba que ofrece, si uno quiere, quizás un indicio más, lo está investigando la justicia, por supuesto, un indicio más de lo que el grupo Indalo y los accionistas de este grupo vienen denunciando ya desde hace muchísimo tiempo. En base a eso, Sí. recuerdo en esa nota que vos mencionás de Alejandra Dandán, se muestran también los lazos espurios, ¿no?, que habían. Y había voz de Nieto, por ejemplo, con Tonelli, donde tenía anotado... hablar para que rápidamente se saque al juez Freiler, ¿no? Sí, que fue la pillería que hicieron con el senador País, que venía a Exacto. reemplazar al sanjuanino. Claro, y que lo sacaron bueno, lo que hicieron fue bochornosamente. tenerlo en una oficina esperando con café y bien atendido, Sí. pero no le tomaban el juramento y le faltando ese número pudieron componer el número juzgarlo. necesario para sacarlo Pero digo, al es el doctor secretario Freiler. privado hablando con un consejero, Sí. por supuesto siempre pasando por Maíquez, que era el presidente, o sea, era el representante de Macri en el Consejo, que la verdad era el Torquemada en ese momento del macrismo, que disciplinaba a estos jueces, que no se avenían a asfixiar empresas o a perseguir a los que eran opositores políticos del Bueno, macrismo. hay gente que todavía no lo puede creer. Yo, la verdad que he recibido comentarios desde el día 1, desde el día donde el doctor Ubeira hizo un comentario al respecto de la causa de los cuadernos. La verdad que hay gente en la calle que dice, la verdad que hasta que no se mencionan caníbales, uno no se da cuenta Y en del impacto esto que ha acabas de tenido. mostrar Sí. vos, de Impregilo, es una obra que después de desfinanciarlos y ahogarlos por completo, se la quitan Bien. a los dueños de este canal. Bueno, entonces justamente iba a eso, iba a ser el detalle de esto, porque me parece importantísimo. Impregilo, una empresa italiana que había sido socia de Sideco, seguramente a ustedes les suena, en una transportadora de energía que se llama Yacilec. En el año 2018, tenía a cargo la fase 3 de lo que es el saneamiento del sistema Matanza-Riachuelo. Se había dividido en 3 fases, fase 1, fase 2, fase 3. Bueno, Impregilo tenía la tercera de las fases, junto a otras empresas. La fase 1, la primera de las fases, estaba a cargo del grupo Gela, el grupo italiano, y EXA, ¿no? Gela de capitales Macri. italianos y EXA que de Angelo Calcaterra, ¿no? El primo de Macri. El primo pobre. El primo pobre, exactamente. Y la fase 2, Carlos Wagner y una empresa de este grupo, ¿no? Del grupo Indalo. Varias cuestiones para analizar acá, pero básicamente lo que decía recién Aníbal Fernández. Esto es cómo se persigue al grupo Indalo para que entregue directamente la empresa que estaba a cargo de esta fase a otra compañía para hacerse cargo de esa obra. Es decir, se lo coacciona al grupo directamente y a los responsables del grupo para que dejen de lado la posibilidad de seguir con la obra. ¿De qué forma? Esto es muy importante. Si vos vieras nuevamente el mensaje, A ver, lo vemos de vuelta. ahora lo entendés, porque dice, se reasignó, Sí. salió fácil porque entró en la primera licitación. Ahí está. Estas son notas que toma Nieto y hay que decodificarlo, ¿no? Usted está ¿Puedo- reasignando. ¿Puedo agregar una pequeña Sí, sí, por pastillita? supuesto. En el Monumento a la Corrupción, en la construcción de la represa de Yacyretá, Impregilo tuvo una enorme importancia. Hoy no puede actuar en forma directa, por eso es que utiliza determinada cantidad de empresas, porque está en un juicio de arbitraje con la República Argentina por 400 millones de dólares. Por lo tanto, Impregilo no puede actuar. Pero son los mismos actores, o sea, la misma Sí. gente, es la misma... Bueno, no que iba a decir algo impropio, pero quiero decir, son los mismos personajes que están actuando de la misma manera que actuaron durante la época de la dictadura. Que además eran socios de Macri en la autopista Ahora, del Sol. Bueno, por eso, Impregilo y digamos. Gela Sí. fueron históricamente asociados al grupo Macri. Gela es la empresa que hace el aliviador del Maldonado Así es. por 150 millones de dólares en la ciudad de Buenos Aires. Impregilo tuvo siempre con IEXA y con SOCMA
con Calcaterra también, varias obras desde tiempos, como señalaba Ubeira, de la dictadura, digo, siempre estuvieron presentes. Una cuestión con respecto a las empresas, ¿no? Porque todas estas, sacarle las empresas o asfixiar empresas era también para darle negocios a sus propias familias. Bien. Y esta noción que hoy introducía un autor que habla de la mafia en Argentina, no Rocco Carbone, se llama la criminalidad organizada de mercado, cómo a través de la unidad de la familia, ¿no? De la familia, se utiliza el Estado para beneficios e intereses propios. Lo que puede llegar a parecer viejo, en realidad tiene nuevos dispositivos y nuevas cuestiones. Y otra cosa, no nos olvidemos que querían también este canal para un ariete fundamental del lawfare, que era justamente el mancillamiento del honor o de los líderes o lideresas políticas que representaban mayorías. No lo podían hacer sin todos los medios. Sí. Bueno, por algo Nieto también se reunía con La Nación de manera muy frecuente. Bueno, a ver, a propósito de esto que está mencionando, ¿no? A propósito de esto que está mencionando, señor director, a ver si podemos ver este artículo publicado hace algunos días nada más en el diario La Nación. Obra pública, un informe desnuda sobre precios y dilaciones en un proyecto clave para 4,3 millones de personas. Esto hace referencia al sistema de saneamiento Matanza-Riachuelo, precisamente. Y fíjense este párrafo. Durante el primer semestre del 2019, el consorcio a cargo del lote 2, es decir, la fase 2 que estábamos comentando, anunció su decisión de ceder su contrato porque CPC, esta empresa del grupo Indalo, la constructora de Cristóbal López, dice La Nación, había entrado en concurso preventivo. Lo cedió a Impregilo, el grupo italiano que era socio de Sideco, el holding de la familia Macri, en la firma Yacilec. Esto es lo que dice el diario La Nación. Hay un párrafo más. Tanto exfuncionarios macristas involucrados en aquella sesión como las autoridades actuales de AISA, ahora les voy a decir por qué, coinciden, sin embargo, en que la política no habría influido en la cesión a Impregilo. Unos y otros remarcan que había sido una de las empresas que había precalificado en los inicios del proyecto para quedarse con el lote 2, además de que estaba a cargo del lote 3. Señoras y señores, dos fake news que ustedes acaban de leer y que tenemos que aclarar. A ver, ¿cómo se da esto, ¿no? De la empresa CPC entregándole a Impregilo algo que por definiciones tenía totalmente derecho de seguir en términos de la actividad económica? Bueno, con una asfixia económica. ¿Cómo? Bueno, estaba AISA de por medio. AISA pertenecía a la órbita del ex ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Ustedes saben, Rogelio Frigerio, la constelación Javier Iguazel también, ahora vamos a ver por qué. Y había otros actores o otros enlaces entre ellos. Que nunca tuvieron empacho en hacer cualquier chanchada, inclusive contra los intereses de los argentinos. Te cuento una historia chiquita. Sí. Cuando yo asumo como ministro de Producción con el doctor Duhalde, 3 de octubre del 2002, al poco tiempo, noviembre, viajo a Estados Unidos por un tema de el sistema generalizado de preferencias. ¿Qué año era? ¿Año? 2002, fines del 2002. Sí. A ver a la secretaria de Agricultura, Ann Banneman. Cuando estábamos allá, había habido 3 economistas argentinos que habían viajado específicamente para hablar en los foros que se los escuchaba, alguna vez han trabajado con ellos, para que no le facilitaran los préstamos que se necesitaban en lo que estaban pasando muy mal los argentinos, no el gobierno, los argentinos, para que no le facilitaran los fondos. ¿Quiénes eran los 3? Paco Saumel, Rojo y este señor, Rogelio Frigerio. Frigerio había viajado. Este gauchito fue a Estados Unidos a hablar mal de la Argentina para que no le dieran los préstamos. A bloquear desembolso de préstamos que en un momento como ese. ¿Y cómo me entero de todo lo que hablaron? ¿Cómo? Porque en el momento en que me llevan desde el hotel la combi que le pertenecía a la Embajada Argentina en Estados Unidos hasta uno de los lugares que tenía que reunirme, puntualmente la Secretaría de Agricultura, el chofer me lo cuenta y dice: mire, yo soy argentino, no voy a venir nunca a la Argentina, pero lo que hacen estos tipos a mí no me gustan. Dijeron esto, ping, me contaron completo. Ese es este señor que dicen que es un buen tipo. Con los intereses de los argentinos gauchitos, seguramente con los intereses de este grupo también. El artículo de La Nación casi es una confesión, perdón Ubeira, porque si le encastra con el texto de WhatsApp. Porque están diciendo que Impregilo se presentó y el texto de WhatsApp dice: quédate tranquilo que Impregilo se presentó. Se va a presentar. Es casi una confesión. Por eso, digamos, ahí lo único que quiero terminar de decir es:
¿Cómo jugaba AISA? Bueno, AISA tenía que ir pagando parte de esa obra a medida que avanzaba. ¿Qué hizo con respecto a CPC? Bueno, por supuesto no le pagó. Y eso fue, de alguna manera, el recurso para ir asfixiando financieramente al grupo. Después, por supuesto, hay otras cuestiones. Está el caso de la obra de renovación y ampliación de la Ruta Nacional número 3, en mayo del 2018, la Dirección Nacional de Vialidad, al mando de Javier Iguacel, y con el respaldo del entonces ministro, ustedes se acuerdan, Guillermo Dietrich, ¿no? También otro... otro referente del gobierno del expresidente Macri, que rescindió directamente el contrato de la empresa constructora CPC. Ubeira. Unos muchachos bárbaros. Bien. Bueno, la verdad que hay mucho para hablar, solamente mencionar, porque la verdad que me parece importante, en primer lugar, un supuesto enlace entre Frigerio, la órbita que manejaba y sobre todo aquellos que eran damnificados de todo este manejo y toda esta mesa, como Martín Rapalini, actual titular de la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que me parece que ha sido mencionado alguna otra vez, bueno, lo mencionamos nuevamente. Y por otro lado, otra fake news que ustedes veían allí en el artículo de La Nación, cuando habla de que el consorcio a cargo del lote 2, así lo menciona, había anunciado su decisión de ceder, ¿no? De ceder lo que era el contrato, porque CPC, la constructora de Cristóbal López, había entrado en concurso preventivo. Que dice lo cedió Impregilo, esto es lo que dice el artículo. Bueno, todo es absolutamente falso, esto queremos desmentir, porque hay un elemento en la justicia que ayuda a determinar que esto es así, que es, ya les digo, la denuncia realizada ante el juzgado número 2 de Morón, el 9 de noviembre del 2018, en la cual la UTE, es decir, la Unión Transitoria de Empresas, esto es el consorcio de empresas, planteó innumerables incumplimientos de AISA, que era la que tenía que ir pagando la obra. Es decir, ahí estaba claramente cómo se coaccionaba, cómo se asfixiaba al grupo para que entregara a quién, se preguntarán ustedes. Bueno, justamente Impregilo, que es una empresa relacionada con otras empresas del clan Macri. Bueno, este es el dato que hoy da a conocer el cohete a la luna, me parece que es importante. Y bueno, nada, digo, hay una situación en términos generales que es transversal. Digo, uno puede entrar en esa agenda de Darío Nieto, que son los datos que tenemos, y la verdad que hay que salir corriendo casi. Y bueno, cuando uno entra a la agenda de D'Alessio, hay un empresario, Cifuentes, que era un empresario patagónico, que muchos le decían que era el Baez 2 de Patagonia, y lo apretaban directamente con la FIP. O sea, literalmente lo sacaron del mercado. O sea que, digamos, podemos dar... Esa causa está tramitando en Dolores, y es la causa donde está Santoro ahí dando vueltas en ese expediente. O sea que, digamos, el formato en el cual se comportaron fue, a diferencia del golpe que te mandaban los milicos y te ponían un fierro en la cabeza, acá la diferencia es la utilización del Estado para sacarte de la cancha y asfixiarte. Entonces, por eso, cuando yo planteo de que hay una Gestapo en el gobierno de Macri y que la gente tiene que ser muy consciente de su voto, es porque hoy a lo mejor el televidente que me está mirando, esto por ahí mejor la resbala, pero si el día de mañana la tortilla se da vuelta, queda del otro lado con ampones como estos. No, y además lo que dice José es fundamental, porque no es que tomaban a determinados empresarios opositores políticos, gremiales o sociales, sino que iba directamente, detenían o pretendían detener gente que criticaba en Twitter. No sé si recordamos ese... O sea, es el Estado... puesto los tentáculos del Estado tomado como tentáculos para asfixiar. Y recordaba el caso de Cifuentes, que fue un caso en donde Santoro utilizó los medios de comunicación de manera fundamental para extorsionar a Cifuentes. No hubo un error material cuando mencionaba, en vez de la empresa de Lula con el tema del lavajato, la empresa de Cifuentes. Reiteradas veces D'Alessio le decía, escuchá, mirá, hoy animales sueltos. Y Santoro iba y repetía la suma que le estaban pidiendo como extorsión. O sea que el entente
siniestro que había entre ciertos medios de comunicación que sí pudieron cooptar o porque eran directamente serviles a estos intereses con el Estado. Y recordaba también, hoy es 1 de agosto, Patricia Bullrich con el tema de Santiago Maldonado, cómo jugaron los medios, cómo jugaron las redes sociales en relación a eso, cómo se ve en el teléfono de Nieto, que decía quiénes eran los empleados públicos que habían estado en la marcha de la reforma previsional. Es decir, se investigaba y se hacía Susana Martinengo lo decía inteligencia también. directamente en las Bien. marchas. Susana Martinengo le decía al Claro. grupo Mario Bros, bueno, mirá, hay que ver que estos negros están bajando de Buenos Aires porque van a venir el día de la marcha, hay que ver Totalmente. cómo se lo transmitimos a Mauricio. O sea, realmente, y quienes hemos estado presentes ese día, Sí. balas de goma, motos pasando por encima, gente, quienes estuvimos lo vimos, fue realmente diputados en ese momento de la oposición con gases lacrimógenos, o sea, olíamos la baja intensidad del Lo que- Estado de Derecho. Ahora, ahí hay un tema que ellos apostaron a construir un nuevo bloque de poder económico también, digo. No solo desplazar a los dueños de este canal, silenciar el canal, darlo vuelta, sacar negocios, apropiarse de la obra pública. Digo, ellos operaron sobre energía, operaron sobre obra pública y vialidades. Digo, había una matriz de armado de un esquema económico. Bueno, muchos Y grupos... operaban, como bien señaló Sí. Natalia, y Ubeira, el poder del Estado puesto arriba de la mesa con poder judicial, poder de medios, para discutir mercados. Como Muchos hizo la grupos, dictadura, sí. discutir mercados. Muchos grupos empresarios terminaron vendiendo sus empresas Y yo creo que a precio vil, ¿no? No, pero el Eso es lo que- objetivo siempre fue ese. Siempre fue ese. El ejemplo está en Brasil. Brasil no queda una sola constructora, ni Camargo Correa, ninguna de las constructoras en cabeza de capitales brasileños. Se la llevaron todos fundamentalmente norteamericanos. Y acá venían exactamente La por lo misma mismo, matriz. con la mano mugrienta de Macri en este tema. El viejo concepto de Jaureche, que no le preocupaba tanto lo de afuera que te quieren comprar como lo de adentro que te quieren vender. No, y el tema es, estamos hablando, cómo inducían al grupo Indalo a desprenderse de un contrato e inmediatamente ponían una constructora vinculada a ellos. A ellos. Es La muy, familia, muy, a la muy familia. palmario lo que dice La Nación con el mensaje Por eso, de WhatsApp. Finalmente terminamos cayendo siempre en el mismo agujero. Finalmente, el lawfare no es otra cosa que una estructura destinada a perseguir opositores, que es lo que de alguna manera se ve del iceberg. Pero fundamentalmente lo que el lawfare hace es bajar el nivel de contienda para que sepa que el disciplinamiento de los jueces o el disciplinamiento del Estado está a la orden del día y que todo lo que se haga se va a convalidar. Porque si te lo convalida el juez, ¿a dónde vas a ir? Cuando la gente me dice, bueno, pero eso lo vio la justicia. Y si la Cosa justicia, juzgada. y si la justicia te dice que no, se Por acabó. eso me sorprende la nostalgia de algunos empresarios con el macrismo, ¿no? ¿Hay nostalgia con el macrismo? Y yo creo que hay un segmento empresarial que tiene nostalgia con en las cúpulas. Son los que están locos o toman demasiado. No, las Porque- No, porque, cúpulas a ver, empresariales. Porque este tipo no, te vende, no, pero ojo, este tipo los vendió como fierro viejo, Sí, va, no jodamos. pero yo creo que las cúpulas empresariales están con cierta nostalgia de... Pero no... le va a ir bárbaro voy- decirle. voy- Sí, bueno. Voy a abrir la sección Perdón, ahí no- soltando lastre Perdón. directamente ahora. Sí, por Paolo, supuesto, dicen que ahora dice sí. que Paolo ¿Cómo? Roca dijo, Mauricio te extraño. Pero qué sé dentro yo. de la sección... Bueno, Pero lo dijo. Porque es usar el Estado ¿En para serio? usufructuar para el margen de Paolo rentabilidad. Roca Están en la dijo- huida igual. Dijo Mauricio algunos. te extraño en una reunión de hará 6-7 meses, así que... Pero Julián, Sí. como hay gente que que está convencida que el proceso militar y los militares en un momento determinado tienen que ser reivindicados en la guerra sucia, y López Murphy es su exponente. O sea, gracias a Dios pareciera que esta es una caramelera muy completa. Yo escuché el otro día lo de López Murphy hablando del tema de los desaparecidos. Digo, Y el yo es una negacionismo. cosa que le voy a proponer hoy en este programa al Congreso de la Nación, que saque una ley como en Alemania, que el tipo que se meta concretamente con la cantidad de desaparecidos o que se vincule de alguna manera desdorosamente con lo que significó la lucha de derechos humanos, vaya en O cara con la como va en Shoah. Alemania, O con la de Shoah. 1 a 3 años. Porque no se puede seguir tolerando desde algún lugar, porque supongamos que no son 30.000. Si fueran 15.000, ¿es aceptable? Si fuera uno. 7.000. Si fuera- Sí. digo, pero No, pero Pero es- acá en es la una Argentina hubo es un un- juicio, digo, porque el problema del negacionismo es negar el juicio a las juntas. Ya no hay discusión que fue una guerra, que no sé qué.
Hubo un plan sistemático represivo, eso estuvo probado. Pero Es el implosionar juzgado, el los pasado comandantes, también, es negacionismo Hubo un puro. juicio y hubo una sentencia. Y una sentencia. Y tuvieron posibilidad que no le dieron. Y condena. a sus Y condena. y condena. Y le dieron la posibilidad de Sí. defenderse en un juicio con las garantías constitucionales que ellos no le dieron a quienes reprimieron. ¿eh? Sí, Y pero Julián, sí. Ojo con todo Hay esto. una reivindicación constante también. Por algo, previo a las elecciones del 2015, ya hablaban del curro de los derechos humanos. Bueno, sí. Y defender el Estado de Derecho era Diputados prácticamente un sacaron- acto de sí, militancia, diputados. cuando era un consenso simbólico de la sociedad en general, sin perjuicio de las afiliaciones políticas que tuvieran. Entonces tenemos a López Murphy, en su momento, El como 2 por hablábamos 1. en el grupo la carta que escribió Duhalde con respecto a lo que también cuestionaba Fernández Mejía. Vos en tu programa el 24 de marzo trajiste a Martín, que estamos hablando de una interpelación. El Estado no puede apropiarse para perseguir, para torturar, para matar y para apropiarse de los bienes. Y la finalidad inmediata vendría a ser, era desarticular derechos y disciplinar a la sociedad. A ver, nos quedamos con la bolilla, haciéndole un homenaje, un pequeño homenaje al doctor Oveira. Nos quedamos con la bolilla del negacionismo. Salió negacionismo, doctor Oveira. Quiero compartir con todos los caníbales y las caníbales esto, a ver. Acá vivimos una de las historias más trágicas de un relato kirchnerista. Quisieron decir que nuestro gobierno había desaparecido a Maldonado. Por suerte se supo la verdad. La verdad es que no había sido así. Igual lamentamos lo que sucedió, pero estamos convencidos que logramos algo muy importante, que fue que ese relato no se hiciera verdad, que la verdad triunfara. Estamos acá, después de varios años, he logrado venir a este lugar a recordar esos 78 días durísimos que vivimos, pero logramos defender la verdad, que es lo más importante. Yo no voy a decir nada, Tremendo. porque me genera como... Los 78 días de sufrimiento, dice la A ver. familia de Santiago, ¿qué debería decir? ¿Qué sé ¿Qué yo? pasó en esos 78 días? Con la madre de Santiago Maldonado, con el hermano, el padecimiento, sabiendo que lo habían perseguido 40 eran de gendarmería. Sí, pero volvemos a la misma situación. Los responsables son los civiles. Esta mujer es responsable. Y el Sí. que no se olvide nunca, un nombrecito que se lo dejo para que lo repitan tantas veces como sea necesario, que es el que dio la orden a la tropa, que es el jefe de gabinete, Nochetti. Ese es el responsable real de todo esto. Bueno, en algún momento se va a tener que sentar a la mesa y lo van a tener que interpelar y va a terminar procesado porque es el responsable de toda esta mugre. Pero hay una provocación en esto. Es decir, Absoluta. Sí, pero, total. digamos, ¿cuál es la Absoluta. búsqueda? ¿Cuál es el objetivo? A ver si podemos analizarlo. Porque claramente, digo, uno puede reaccionar ante esto. La provocación y derechizar a la sociedad en ese discurso. También hablaban del relato de los desaparecidos. También decían que estaban en España. Bueno, decían que Santiago Maldonado estaba en Chile. Tenemos que encontrar las homologías que hay entre el pasado y el presente. Porque las matrices pueden modificarse en algunos detalles, pero estamos hablando de lo mismo. Es lo mismo. Violencia antidemocrática. No es lo mismo. Con la pandemia lo hicieron, Julián, tratando también de identificar Sí. los 100.000 muertos con la dictadura cívico-militar. Aparte, hay una Me cosa que parece, me... bueno, no, hay dale, una- dale, Gallego. hay una parte que me parece interesante, ¿no? Yo creo que la otra vez en un programa al pasar señalé que se había modificado la Constitución del 94 ingresando una gran cantidad de derechos, pero que no había leyes que lo regularan. Todo este problema que finalmente terminó con Maldonado, en la condición en que terminó, tiene que ver con que un chico blanco se pegó a una comunidad indígena para reivindicar determinado tipo de derechos. Y esto tiene que ver con que prácticamente la parte interesante de Patagonia ha sido vendida a mansalva a los grupos de los amigos concentrados que tienen enormes estancias, y nadie ha pensado desde algún lugar que mientras no haya una ley que reglamente específicamente que hacemos con los mapuches y con las diferentes comunidades, que en la Argentina hay muchísimas comunidades indígenas, este tipo de problemas van a terminar pasando. Entonces, ¿qué ocurre? Maldonado es un pibe que se sumó a una comunidad determinada para reivindicar determinado tipo de derechos. Que esta señora esté sentada ahí en la tranquera,
tratando de dar una imagen de que realmente lo de Maldonado y una imagen de tristeza y de qué sé yo, no solamente que es una provocación, que eso sería en última instancia lo menor, sino que de alguna manera quieren reafirmar con este tipo de discursos que los derechos que ellos tienen y que han ejercido brutalmente, como Larry Lew y todos estos amigos que tienen, qué sé yo, van a seguir estando donde están. Porque lo que pasó fue nada más que una circunstancia dolorosa que fue la muerte de Maldonado. Y lo que está detrás de Maldonado, que es lo que subyace, que es la verdadera sustancia de que no resolvemos el problema indígena, sigue escondida para que ellos de alguna manera sigan haciendo lo que siguen haciendo en la Patagonia. Es decir, es una mecánica encubierta de disciplinamiento. Lo De que estamos disciplinamiento, viendo. claro. Es decir, hoy Por lo menos esto pretensión de disciplinamiento. Por lo menos esto es pretensión. nosotros ganamos, lo que estamos viendo ahí es eso. Es decir, es un poco reafirmar que lo hicieron con impunidad y hoy conservan una parte de esa impunidad como para poder decirlo. No sé si ganaron, conservan una parte de esa impunidad. Impunidad. A mí me seguir parece que haciéndolo. igual, frente a una provocación antidemocrática, hay que responder con mucha más democracia. Yo creo que esta mujer ya no se pudo presentar candidatura. Yo creo que estos tipos hay que sepultarlos con los votos. Digo, para que esto se termine, si tiene que haber un triunfo contundente de rechazo, por lo menos a estas vertientes, porque efectivamente esta es una provocación antidemocrática. Claramente. Muy antidemocrática. Es como ponerlo a este chico nieto de candidato y legislador. Con los por caníbales Bueno, se puede hacer cualquier cosa menos comérselo. Así hay que, no hay hay que, esa hay es que- la claro, definición. hay que responder con votos. La Yo verdad creo que que- acá es fundamental sepultarlos con votos. Sí, es como poner a Goebbels Y a se hablar de terminen. derechos humanos, más o menos. Bueno, a ver, ya estamos creo que en el clima como para abrir las charlas de Quincho, ¿les parece? Las charlas de Quincho. Bueno, en un ratito vamos a brindar, ¿no? Como siempre, porque es un momento muy, muy esperado. Mi plata no vale. No, ya viene el vino, ¿Lo pagaste, Aníbal? ¿El vino lo pagaste No, hoy? porque todos pagamos, que es como la sesión de psicoanálisis. Si no la pagás, no la sentís, Claro, no no, funciona, no, digamos, no. no tracciona. Estoy muy tentado de abrir una sección que se llama Referentes de un espacio político que critican la gestión de su propio espacio político, son candidatos de ese espacio político y proponen lo mismo que propuso en su momento ese espacio político. Es un poco largo como sección, tengo que decir el título, pero la verdad digo que está, señor director, está lleno de este tipo de pequeños indicios, ¿no? Hay peleas fuente ovejuna. intestinas. Claro, es una la cosa... esquizofrenia no garpa. Uno tiene que tener un manual de política, digamos, para entender lo que está pasando en No, Juntos hay que por ir el Uno Cambio. es digo. mitómano, Sí. el otro es No, traidor. juntos. El cambio se lo llevó Ya Macri. se lo llevó el cambio. El cambio está barato. Claro, se lo Está- llevó Macri. Ahora Ese son es el liderazgo juntos. de la reta acá. Sí. El problema que pasa con todo eso, porque sorpresivamente me parece que el enroque que hizo la reta de Sí. mandar a Santilli, que era de la ciudad, a la provincia, y la que es gobernadora, que no pudo, y va a la ciudad a pedir los votos, y me parece que Y eso entró en Manes, que crisis. está en bolas por Que completo. entró en crisis. ¿Cómo Manes está en bola? No, ¿Qué sí, es eso? claro. ¿Cuáles son las cosas que nos está diciendo? Y que el cambio del statu quo. Que no hay que ser triste. Le hicieron un discursito que se olvidó la mitad para contar esas cosas. Le parecía Sí. que era piola. Les terminó diciendo a la reta que no utilice la plata, cosa que debería ser, tomar debida nota. No te use la plata de los contribuyentes para hacer campaña para el Colorado. Sí. Y bueno, ahí están las cosas que... La que reta se era ven. un indiscutido candidato a presidente de la coalición opositora. Y ahora parece que se jugó a las patas de Vidal y Santilli y va a un Waterloo. Bueno, Me parece igual tenemos que un quincho, Vidal a ver. no va a sacar los votos que se espera. Tenemos un No, quincho no ahí. los va a sacar. No sé, probablemente. A ver. Un quincho Ahora más que- próximo a las perdona, PASO. Ahora que son campeones de Garrocha, pero a los de Tokio Lo los que matan. Ahora me contás lo de Lo Garrocha, que sí están un poco preocupados porque sabrán que el juez Alejo Ramos Padilla Sí. intimó, por ejemplo, a Santilli, que hizo toda una jugada política y un enroque muy jugado, ¿no? Para ir a la provincia de Buenos Aires, porque no reunía los requisitos que establece el artículo 48 de la Constitución Nacional, es decir, no Sí. tenía 2 años de residencia inmediata. Vamos a ver si los puede acreditar. Es decir,
lo que la sí- papeleta no está limpia. La papeleta no está No, pero completa. Santilli tuvo una explicación buenísima. Y la explicación es que él nos tiene una cree en los empleada, ¿no? municipios. ¿Cómo es no creer en Ahora no los cree en los Sí, límites. Es como tiene Roberto mucho más Carlos que con ver- los amigos, pero claro, con la es como territorialidad. Ícaro, es como Ícaro, salió por arriba del... yo no Salió creo por en los arriba, municipios. Y se acercó mucho al sol. El problema es ese. Se acercó mucho, Ícaro y se cae. se le derritieron las alas. Pero sí. digo, hay mucha preocupación porque teóricamente tiene que acreditar la permanencia de 2 años previo a su inscripción como candidato y bueno, no se sabe si la va a poder acreditar. Parece ser que tiene una empleada que paga los aportes previsionales respecto a esa empleada en domicilio de la provincia de Buenos Aires, pero bueno, no es nativo de la provincia y tampoco tiene estos 2 años de residencia inmediata. Vamos a ver qué pasa. Tiene 48 horas, Santilli, ¿no? 48 horas Porque él para... cree en la patria grande. O sea, me parece extraordinario. ¿No es un poco grotesco que la ex gobernadora de la provincia vaya a pedir los votos de la ciudadanía en Capital y el No puede volver a la vicejefe de provincia. gobierno No puede volver a la provincia de el Buenos Es un Aires. vicejefe de aguantadero. gobierno de la ciudad? Está usando la ciudad como aguantadero. Digo, es una cosa grotesca. Ahora, eso... yo Tampoco creo que- Roberto cuando gobernó en la ciudad vivía ahí en la provincia pero- de Buenos Aires. No, y ¿no? ahora ¿Se acuerdan? ahora se compró un piso en Recoleta que vale $500.000 y que se gastó como $200.000 en repararlo. Y nadie dice nada. Todos ya se enojiles y miran para el costado. Pero a ver, por ejemplo, que Margarita Stolbizer no sabía que iba Cariglino en la lista. Que Manes desprecia a los argentinos, ¿no? que quiere Hablando de importar... los Sí, noruego, quiere traer Noruego quiere noruegos. importar. ¿Yo qué querés que te diga? Sí, dígame. La verdad que, qué sé yo, el señor Manes tengo el LinkedIn mío, ¿no? Estuve averiguando un poco, a ver qué tal es Manes. Estuve averiguando con gente que se dedica a la neurociencia y cantidad de cosas. Se ve que el hombre tuvo en su momento determinado un camino científico y en otro momento, evidentemente, fue para cualquier otro lado. Entonces, ahora está con el tema de las cosas conductuales y qué sé yo. O sea, digamos, en el ambiente en el cual él ejerce, no es una persona que se lo tenga como una persona muy reputada, que eso tampoco sería un problema. Pero, digamos, si la base del radicalismo, digamos, de Alfonsín, va a surgir a las patas de Manes, me parece que están todos... Bueno, hay una expectativa ahí, ¿no? De disputar un cierta espacio de poder. recomposición. Bueno, hay pero cierta además Manes terminó recomposición, diciendo que no había trabajado nunca para Macri y para Vidal. Bueno, eso lo enorgullecía en Y principio. está lleno de videos y de notas y de... Que trabajó para Macri y para Para los Vidal. dos. Para los dos. Y pero no- parece no- que la realidad no garpa, digo, no sé. Ojo, Aprendió rápido a mentir eso, ¿no? Esto de usar la mentira ojo con la como una manera de recomposición. construcción política. Hablamos acá en este programa, hemos hablado del giro a la moderación que se ha impuesto, que ojo con la moderación esta socialdemócrata, de cool, de buena onda, de... Sí. Pero más que Manes, ojo con Lustó también, que está por ahí dando vuelta. Digo, ojo con toda esta Bueno, pero cosa. si a Manes le va Por bien, eso, si a Manes le va bien... hay Aparte, ahí Manes está diciendo sombra que, sobre- que el gobierno combatió bien la pandemia, pero que él como médico sabe que cuando él cura un paciente, Sí. después el paciente lo abandona porque no quiere. Está todo con todas esas cosas que a mí me provocan. Sí, Yo es- quisiera hablar algo más. Tiene un ¿Puedo- despelote puedo con las introducir el- metáforas, por ¿no? supuesto. Tiene un despelote con las ¿Puedo metáforas. introducir el discurso de Cristina, que hizo una pregunta al pueblo argentino y que yo comparto, incluso lo hemos hablado aquí también, respecto de discutir proyectos y de decir que puede ser la última oportunidad? ¿Cuántas veces la Argentina soporta la hiperinflación del 89, la crisis del 2001 y la crisis autoinfligida del 2018 que obligó a traer de nuevo al fondo? Digo, ¿cuántas veces se pone en tela de juicio la continuidad de Argentina en su tejido social, inclusive como nación, Sí. a partir de endeudamiento, fuga de capitales, crisis que nos están proponiendo los mismos tipos que hoy se presentan de candidatos? Por eso algunos piensan que Manes le va a ir bien, y sí puede ser porque toma distancia de ellos, pero Cristina lo preguntó con claridad. No al marketing electoral, discutamos proyectos y puede ser la última oportunidad
Porque ¿cuántas veces la Argentina va a tener una crisis como la del 89, una crisis como la del 2001, una crisis como la del 2018 que estamos pagando hoy? Y Yo escuchaba al ministro con claridad y una pagando esta definición crisis. fortísima, Roberto, cuando Perdón, le dice sí. que la recepción de los DEG se va a pagar una parte de lo que Y corresponde que no se puede vencer. usar para la recuperación. Claro, y lo que está diciendo puntualmente es que Argentina no va a apostar al default, va a trabajar para pagar. Ahora digo, ¿cuántas veces le preguntan los argentinos? Perdón. Sí, no, esta es la hora, Ubeira me mira, esta es la hora donde el doctor Aníbal Fernández tiene que ir a dormir. Claro, ahí está, bueno. Yo creí que era la hora del recreo. 12 menos cuarto. 12 menos Eso más cuarto. un despertador que... Aníbal, ¿qué hace en la mesa? Yo creí que era la hora del digamos? recreo, ¿viste? Mañana se tiene que levantar temprano, tiene que... Bueno, mira. me alegro, Sí. me congratulo de que hayamos colocado el despertador a ver si alguien se aviva, ¿no? Pues ya Sí, tenemos- ya en tenemos realidad el no despertador. pareciera para Aníbal el despertador. Por eso digo, Bueno, está bien, digamos. Para el doctor Aníbal Fernández dice, bueno, se tiene que, casi que le traemos un pijama pronto Pero por acá a la mesa, favor, digamos, ¿no? Bueno, por en favor. algún momento. Doctor No. Feletti, lo interrumpí al final, ¿eh? No, está bien, pero digo, Muy bueno. yo me parece que es muy importante el momento que atraviesa la Argentina. El ministro lo decía también. Arreglar con el fondo es una Sí. condición necesaria, pero no suficiente. Y él lo asume, para evitar daños mayores. Pero a ver, Para evitar daños mayores. Sí. Ahora, digo, Cristina cuando habla, está hablando de este ciclo de que se asocia a la deuda, la fuga de capitales, la crisis, y otra vez empezamos de nuevo. Se levanta otra la deuda, y esto último fue deleznable. Y encima escuchamos hoy, qué sé yo, economistas de ellos que están diciendo no emitan, no al gasto Sí, público, sí, ellos darles- tuvieron emisión cero, déficit cero, y se hundió la economía, 70% de tasa de interés, 50% de inflación. Y tiene- Digo, debieran por lo menos llamarse a silencio. Sí, claro. Lo que dice Perón, te robaron el perro y te tocan el timbre para que le des la correa. Claro. Me pregunta, doctor Ubeira, si hay que hacer, ya empezar con la campaña del bolillero en este mismo momento. ¿Nos está haciendo Sí, falta claro. el bolillero en la justicia? yo creo que sí. Y de hecho voy a contar una pequeña anécdota, si me permitís. ¿Cómo no? Cuando se sorteó la causa AMIA, donde se juzgaba la primera causa, el Tribunal Oral que había sido desinsaculado por la computadora del Tribunal Oral Federal número 2, el cual era un tribunal que en su composición, digamos, para lo que conocíamos los pasillos de tribunales, estaba como, digamos, más para el lado de las acusaciones que para nosotros de las defensas. No quiero decir tampoco gran cosa. Los presos hicieron una huelga de hambre para que el sorteo fuera hecho por bolillero. Y rompiendo todas las normas de toda la justicia argentina, se hizo por bolillero. Lo sorteamos en la Cámara de Casación. Yo no me acuerdo si el que dio vuelta al bolillero es Carbajo, que ahora es el doctor Carbajo, que ahora es integrante de la Casación. Y salió desinsaculado, ahí sí, el Tribunal Oral Federal número 3. Y para eso tuvimos que hacer una huelga de hambre. Con lo cual nosotros pudimos decir, y la ciudadanía puede decir, que realmente la causa AMIA fue juzgada por 3 jueces sacados Naturales. por la suerte. Naturales. Los 3 jueces naturales. Y eso, aunque ustedes no lo quieran creer y que la audiencia no Sí. lo pueda llegar a creer, eso genera un enorme grado de confianza. Saber de alguna manera que el árbitro que te va a pitar en tu pleito no es un tipo que ya viene de antemano. Amañado. Eso es decisivo. Entonces, yo recién recordaba que los romanos decían que los pleitos tienen sus astros, porque hay un componente que es el de la suerte en el juez natural, que es decisivo, porque en cualquier caso tuviste suerte que te tocó un buen juez o que te tocó uno malo. Lo que no puede pasar bajo ningún punto de vista es que venga con el dedo. En el caso de Cristina Fernández, que vos aludiste recién, el caso literalmente es escandaloso. Cuando ella dijo claramente en su intervención de que ella tenía con fuero de atracción en el juzgado del doctor Bonadío, eso tendría que haber llamado la atención de la Cámara de Casación, de la Cámara Federal y fundamentalmente de la Corte. Y lejos de haber hecho absolutamente nada para resolver el problema, resulta que siguen utilizando el mismo sistema que utilizaron siempre. Entonces, yo insisto, y le digo a mis colegas,
y al Colegio Público de Abogados que hagamos una presentación para que de una buena vez en todos los juzgados nacionales, en las cámaras, haya un bolillero para sortear jueces y fiscales como realmente corresponde. Porque todo lo que ha pasado hasta ahora es una patraña. Bueno, de fondo está sonando ya esta va a ser la cortina del doctor Oveira de ahora en adelante. Escuchen. Uy, Dios. Ya está. Usted tiene cortina el doctor Oveira, que es la música. Escuchen. Es la música de Tiburón, quiero decir. Ha sido seleccionado por un comité sin bolillero en este caso. Fue sin bolillero. Fue un sistema nuevo que compramos claro, sale siempre la música de Tiburón. Ya tenemos el timbre, Aníbal, el tiburón de Oveira, agarrate, Nati. Me preocupa profundamente. El momento Oveira ya tiene su música. Vamos a hacer una pequeña pausa y en instante hacemos el brindis.